compañeros. Estamos aquí dispuestos a comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidos a los compañeros y compañeras que están de manera virtual. Los invitamos a encender sus cámaras. Invitamos a los presentes a tomar ubicación. Así en breves damos comienzo a esta reunión. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, integrantes de la comunidad universitaria, representantes de Educación Superior de Córdoba. Hoy estamos reunidas para expresar nuestro apoyo a los candidatos y candidatas del Frente de Todos. La realidad que vive nuestro país requiere del compromiso y militancia de docentes, no docentes, estudiantes, en la defensa y fortalecimiento de la universidad pública, gratuita y de calidad. Nuestro gobierno nacional necesita fortalecerse para continuar desarrollando las políticas que nos involucran a las universidades, gestión pública en el crecimiento de nuestro país y de su pueblo. Dada la situación de pandemia que vive el mundo, hoy nos encontramos cumpliendo los protocolos vigentes. Aquí en el auditorio somos un reducido grupo, pero estamos acompañados de manera virtual por más de 1000 compañeras y compañeros de toda la provincia y del país. A todos y todas, nuestro enorme agradecimiento y el pedido de cuidarnos para alcanzar pronto la vida que queremos. A continuación, les invitamos a acompañarnos en este histórico momento.
Para este encuentro hemos recibido saludos, adiciones de las siguientes agrupaciones que nos acompañan: la Jauretsch Universidad, la Cámpora Universidad, Juventud Universitaria Peronista de Córdoba, la Bisagra Movimiento Universitario, Nodo 18, trabajadores, trabajadoras no docentes, graduados, unidos, Universidad Nacional de Villa María, Pueblo Agrupación Estudiantil, Agrupación Graduados del Bicentenario, Universidad de Río Cuarto. Se encuentran presentes en este acto de manera presencial y virtual Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación Argentina, Roberto Sabaliza, Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Jaime Persic, Secretario de Políticas Universitarias, Rodolfo Tequi, Presidente sin Rector Universidad Nacional de Jujuy, Fabián Calderón, Rector Universidad Nacional de La Rioja, Agustina Rodríguez A., Rectora Universidad Nacional Comechingones, Ernesto Villanueva, Rector Universidad Nacional Arturo Jauretsch, Oscar Alpa, Rector Universidad Nacional de La Pampa, Héctor Ayaza, Rector Universidad Tecnológica Nacional, Roberto Rovere, Rector Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge González, Vicerrector Universidad Nacional de Río Cuarto, Elizabeth Taylor, Vicerrectora Universidad Nacional de Villa María, Rubén Soros, Decano UTN Facultad Regional Córdoba, Alberto Tolosa, Decano UTN Facultad Regional San Francisco, Franco Salvático, Decano UTN Facultad Regional Villa María, Gabriel Suárez, Fosaseca, Decano de Ciencias Sociales, UNBM, Carolina Borgante, Decana de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, Daniela Dubois, Decana de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Villa María, Carmen Cholaki, Decana, Universidad Nacional de Río Cuarto, Julián Duriguti, Decano, Universidad Nacional de Río Cuarto, Fabio D'Andrea, Decano, Universidad Nacional Río Cuarto, Ana Mojaded, Decana, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Patricia Altamirano, Decana, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Fabia de Suto, Decana, Facultad de Filosofía, Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, María Inés Peralta, Decana, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. También nos acompaña Mariela Parisi, Decana, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Gustavo Chiabrando, Decano, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Daniel Escribano, Decano, Comunicación, Universidad Nacional de Avellaneda. Carolina Mera, Decana Sociales, Universidad de Buenos Aires. Andrea Varela, Decana Comunicación, Universidad Nacional de La Plata. Paula Meschini, Decana Trabajo Social, Universidad Nacional de Mar del Plata. Naún Virad, Secretario General ADUBIN Villa María. Diego Vilches, Secretario General APUBIN Fatún Villa María. Eduardo Tillo, Secretario General Asociación Trabajadores Universidad Nacional de Río Cuarto. Florencia Granato, Secretaria General Asociación Gremial Docente Universidad Nacional de Río Cuarto. Julio Montserrat, Oscar Ruibal por UEPC. Mariela Parillo, Directora CONICET Córdoba. Eduardo Fernández, Diputado Nacional. Mirta Iriondo, Presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín. Federico Nasser, Asesor Jefatura de Gabinete. Pablo Rosso, Intendente a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Villa María. Se encuentran presentes además funcionarios de rectorados, dirigentes gremiales estudiantiles, consejeros superiores, directivos, docentes, no docentes y estudiantes de toda la Universidad de Córdoba. Hacemos mención
a los más de 60 compañeros y compañeras del Frente de Todos Universitario de la Nación, que hoy nos acompañan, al igual que en Córdoba, se encuentran trabajando para acompañar en este momento a legisladores de todo el país. A continuación, invitamos a subir al escenario al señor rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Luis Negretti. Invitamos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, Elizabeth Taylor. Nos acompañan además en la lista Carlos Caserio. Carlos Caserio, que también invitamos a subir con mucho gusto a nuestro escenario. Nombramos a Gabriel Esteves, Mariana Mandokovic, Eduardo Diverti, Ana Giacobelli, que conforman la lista de senadores. Invitamos a Martín Rodrigo Gil, nuestro primer candidato a diputado. Nos acompaña en la lista Olga Ruitor, concejala de la ciudad de Córdoba. Pablo Carro, diputado nacional. Mencionamos a Lidia Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica, adjunta, CGT Regional. Mencionamos al intendente de Villanueva, Natalio Graglia. Francisca Matoni, secretaria general de la Federación Universitaria de Córdoba. Mencionamos, por supuesto, a Gastón Mazalá, intendente de Malvinas Argentinas. Gabriela Brarda, presidente del PJ San Justo. También forman la lista Gastón Tomatis, intendente de las acequias. Queremos mencionar a Glenda Gense, médica generalista en la lista suplente, Osvaldo Cabezón. Abraham Media, jefe comunal de Villa Gutiérrez. Luz Calvetti, secretaria de Gobierno de Las Varillas. Pablo Ticera, cooperativista, que también está junto a nosotros. Sandra Delbo, intendente de Cabanag. Invitamos y además mencionamos a Facundo Armela, abogado que acompaña a la lista de suplentes. Nos da la bienvenida en representación de la comunidad universitaria de Córdoba, el rector de la Universidad de Villa María, abogado Luis Negretti. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Para la Universidad Nacional de Villa María es un verdadero orgullo, un motivo de alegría recibir a los candidatos y candidatas del Frente de Todos en la provincia de Córdoba. Candidatos a diputados, diputadas, senador del Frente de Todos. Ciertamente que los universitarios, las universitarias en las universidades públicas de Córdoba tenemos de cara al proceso electoral que viene una importante tarea. Indudablemente que no tenemos otra alternativa que apoyar a estos y estas candidatos y candidatas. Tenemos múltiples argumentos. A mí uno de los argumentos que más me gusta para apoyar a estos candidatos y candidatas tiene que ver con la historia reciente, no la historia de siglos, sino la historia de lustros, de las últimas 2 décadas. Si pensamos qué pasaba en el sistema universitario hacia el año 2001, exactamente hace 20 años, podemos recordar que era un periodo donde los salarios de docentes y no docentes estaban absolutamente depreciados, que había un ministro de Economía que para cerrar los números había decidido recortar el 13% las jubilaciones, los salarios de empleados públicos y también el presupuesto de las universidades. Nos encontraba, mediados de 2001, no en los espacios académicos, sino en la calle, en las plazas, reclamando por las conquistas del sistema universitario. Eso fue el preludio de lo que iba a pasar hacia fin de año, la debacle de lo político, de lo económico, de lo social. Luego vino un periodo de reconstrucción del país
y del sistema universitario, porque indudablemente lo que le pasa al país le pasa a nuestro sistema universitario. En ese periodo, al principio, de manera lenta pero progresiva, empezamos a recuperar terreno. A partir del año 2015, de 2005 hacia el año 2015, se da lo que algunos autores llaman una nueva era o década dorada del sistema universitario argentino. Se crearon varias universidades en el conurbano y en el interior profundo de nuestro país, posibilitando que miles y miles de estudiantes accedan a la educación superior pública. Se generaron instancias de apoyo para el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes, con distintos tipos de becas. Programa Nacional de Becas Universitarias, becas orientadas hacia carreras y profesiones estratégicas para el desarrollo del Estado Nacional, como por ejemplo las becas Bicentenario. Se generaron programas para que los estudiantes pudieran salir a la calle al encuentro de su pueblo, de su comunidad, el Programa Nacional de Voluntariado Universitario. Se generó un proceso de construcción edilicia, un programa de infraestructura como no tuvo otro parangón. Solo lo podríamos comparar con el programa edilicio que tuvo el general Perón hacia fines de las décadas del 40 y principios del 50. Además de todo eso, las universidades recuperaron el presupuesto, mejoraron todos los índices académicos, de cantidad de estudiantes ingresantes, de egresos, todos los índices mejoraron. Había un Estado que acompañaba, un gobierno que había decidido que el 6% del PBI debía estar destinado a la educación y un porcentaje a la educación superior universitaria. Un periodo realmente que va a quedar consagrado en la historia de la educación superior de la Argentina. Hacia el año 2015 hubo dos propuestas, indudablemente dos cosmovisiones, no solo de las universidades, sino del país. Muchos de nosotros dijimos, no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo Macri que Scioli. Otros decían, en los dos sectores del arco ideológico, Macri y Scioli son lo mismo. Y en el otro sector, en el otro extremo del arco ideológico, nos decían, de ninguna manera el macrismo va a ir marcha atrás con los logros y las conquistas conseguidas. Y nosotros decíamos, no es lo mismo. Y teníamos razón, nos trataban de tremendistas, de que hacíamos campaña del miedo. ¿Y qué pasó? Ni bien subieron, empezaron a recortar. Recortaron los presupuestos, desconocieron todos los convenios que habíamos firmado con la Secretaría de Políticas Universitarias. Nos quedamos con los convenios de adorno para la construcción de infraestructura, para los programas de mejora. En el periodo anterior habíamos llevado la universidad a las ciudades y sectores donde no había universidad antes, a través del programa de expansión territorial. Lo cerraron a todos. De Anfunes, Villa Dolores, Jesús María, no hay más carreras universitarias. Y en nuestra universidad, que teníamos una sede en San Francisco, de 5 carreras tuvimos que achicar a 2. Y cada año era renegar a ver si podíamos iniciar el año académico, no lo podíamos iniciar. El maltrato fue permanente, permanente. Con los amigos del Poder Judicial llevaron a la justicia a las 52 universidades públicas, denunciándolas, ¿saben por qué? Por articular convenios con los ministerios del Estado Nacional. Nada más virtuoso que tener voluntades concurrentes, objetivos de las dos partes del gobierno nacional y de las universidades y articular esfuerzos, sumar esfuerzos para lograr esos fines. Lo judicializaron, lo criminalizaron. Tuvimos que contratar, los rectores y rectoras, un estudio de abogados para que nos defendiera. Todavía no está resuelta la causa. Una funcionaria absolutamente inepta que estaba a cargo del área de la Oficina Anticorrupción, por Twitter, livianamente por Twitter, denunciaba a las universidades que supuestamente no habíamos presentado declaraciones juradas frente a esa oficina. Teníamos todos los comprobantes de que sí lo habíamos hecho. Verdaderamente le pasamos muy mal en ese periodo 2015-2019. Cuando llegó 2019, hubo un candidato que recorrió todas las provincias argentinas en su campaña electoral. Y en cada recorrido visitaba las universidades del territorio. Aquí en Villa María estuvo en la casa de Pablo, en la UTN, donde compartimos un almuerzo luego en la Universidad Nacional de Córdoba con el doctor Yuri. Y recuerdo haber tenido la posibilidad de hablar con Alberto Fernández y decirle, Alberto, nuestro problema es el presupuesto, indudablemente, pero no es el problema más importante. El problema es estar afuera
de la agenda pública del gobierno nacional. No poder articular, no poder ser consultados, no poder aportar. Ese es nuestro principal problema. Alberto se comprometió a incluir a las universidades y armó un equipo de gobierno con ministros, con viceministros, con secretarios de Estado, que en su mayoría son miembros de nuestras comunidades universitarias. Mientras que otros, la única vez que nos convocaron en el año 2016, 2017, nos llevaron a la Casa Rosada, nos llevaron a una sala, previamente nos sacaron los celulares, hicieron unos anuncios que no tenían ninguna significancia, luego pasó el entonces presidente por esa oficina, por esa sala, saludó y se fue. Rectores que venían de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Misiones, nosotros de Villa María, una verdadera vergüenza. El gobierno de Alberto Fernández, por suerte, la ciudadanía entendió que era necesario un cambio, de cambiar los negocios financieros por la preocupación de lo social y lo humano, e inmediatamente de asumido le aumentó el salario a los investigadores e investigadoras de CONICET. Y empezó a trabajar con el compañero Jimmy Persic como secretario de Políticas Universitarias y el compañero Nicolás Trota como ministro de Educación en la recomposición del entramado del sistema universitario totalmente destruido. Se pusieron al día con los gastos de funcionamiento. El gobierno anterior llevaba 6 meses de atraso de gasto de funcionamiento. Hubo un momento donde no llegábamos a pagar los servicios públicos. El nuevo gobierno se puso al día con los gastos. Inmediatamente con Martín, como secretario de Obras Públicas de la Nación, relanzaron el programa de infraestructura universitaria que había cerrado el gobierno anterior. Y hoy en cada una de las universidades argentinas hay una obra en marcha. En cada una de las universidades, por lo menos una obra en marcha. Volvieron las becas Progresar, se aumentaron significativamente. Volvieron las becas orientadas a carreras estratégicas, las becas Manuel Belgrano. Y Jimmy, vos sabés que tenemos problemas porque ahora, con esto de la pandemia, nuestros estudiantes vinculados a la salud no pueden trabajar con pacientes. Bueno, que cada universidad tenga un centro, un hospital de simulación de baja, media o alta complejidad, de acuerdo a la carrera que dicten. Baja, media y o alta complejidad. Porque las que tenemos distintos niveles de exigencia, tenemos hasta 2 unidades de biosimulación. Y se recompusieron los presupuestos. Y volvió la planilla B equitativamente distribuida. Entonces, compañeros y compañeras, si la historia relativamente reciente de los últimos 20 años nos demuestra de que hay 2 visiones de país y 2 visiones de universidad, ¿cómo los universitarios y universitarias vamos a votar otra cosa distinta que no sea los candidatos del Frente de Todos? Yo quiero hacer una mención muy breve de quien encabeza la lista de diputados y que fuera rector de esta universidad en 2 ocasiones. Creo que tengo la autoridad para hacerlo por haber compartido durante mucho tiempo el camino con esta persona que es Martín Gil. Recuerdo cuando tenía 13, 14 años, lo conversábamos detrás del escenario, se convirtió en presidente de un centro de estudiantes de una escuela secundaria donde había estudiantes mucho mayores que él. Bueno, y juntos dirigimos ese centro de estudiantes que si buscan en los medios de comunicación de aquella época, se van a encontrar la repercusión. Fue un momento inolvidable. Cuando volvió de estudiar Derecho en Córdoba con 24 años, fue convocado para ser secretario académico de las 3 facultades de nuestra universidad. 24 años. Dejó un legado increíble. Todo el mundo lo recuerda como secretario académico. A los 27 fue electo concejal, uno de los concejales de Villa María más jóvenes de la historia. Y al tiempo, no solo eso, fue elegido por sus pares presidente del Consejo Deliberante. Y el entonces intendente, que fue convocado por el gobernador para ser ministro, esto de que te convoca un gobernador o un presidente no es algo nuevo y es una responsabilidad política muchas veces aceptar. Lo que pasa es que, bueno, algunos se olvidan de ciertas cosas. El entonces intendente fue convocado para ser ministro de la provincia y Martín lo tuvo que suplir como intendente interino. Fue casi un año, increíble también, sobresaliente. Luego fue ministro de gobierno del gobierno de Nora Vedano, también un periodo creciente para nuestra ciudad de Villa María. Y luego, como universitarios, lo convocamos para que sea rector de nuestra universidad. No sin alguna dificultad, porque era un hombre que, siendo docente universitario, había incursionado en la política. Y saben que política y universidad a veces son difíciles de compatibilizar.
Igualmente, el 66% de la comunidad universitaria lo eligió para ser rector. Y al poco tiempo, entre sus pares, fue reconocido como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. No una vez, 3 veces consecutivas. 3 veces consecutivas. Y fue reelegido rector por el 95% del voto directo de nuestra comunidad universitaria. 95%. Números inéditos. Inéditos. Entonces lo llamó la presidenta de la Nación para ejercer como secretario de Políticas Universitarias. Por lo que me dicen el resto de las universidades, rectores, rectoras, representantes, parece que hubiese sido por lo menos 3 o 4 años secretario de Políticas Universitarias. Fue menos de 2 años. Todo el mundo se acuerda de la gestión de Martín como secretario de Políticas Universitarias. Y luego intendente de nuestra ciudad, elegido y reelegido, generando una transformación histórica también en la ciudad de Villa María. Por eso estoy convencido que Martín y el resto de sus compañeros y compañeras de lista van a realizar una transformación histórica en el Congreso de la Nación. Como universitarios y universitarias no vamos a acompañar de manera decidida a la lista de Frente de Todos. Por eso, compañeros, compañeras, les pedimos en esta instancia tan importante que usemos la mejor de nuestras herramientas pedagógicas, los que somos docentes, a los compañeros y compañeras no docentes con los compañeros y compañeras de trabajo, a estudiantes que hagan lo mismo, graduados, graduadas, de la mejor manera, de manera respetuosa, la significancia que tiene esta elección, de trabajarla, de militarla. La mejor forma de apoyar a este gobierno es llevar a estos candidatos al Congreso de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Así, gracias compañeros y espero que militemos con todas nuestras fuerzas esta elección que se viene. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del compañero rector Luis Negretti y agradecemos también el acompañamiento de Javier Blanco a través de ADIUC, Universidad Nacional de Córdoba. Agradecemos a Héctor Gatti, Gremial San Martín. A continuación, está en conexión Rodolfo Tequi, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Muy buenas tardes, un afectuoso saludo para todos y todas los que están siguiendo desde la distancia, en nuestro caso desde la provincia de Jujuy, esta reunión, a los compañeros y compañeras presentes ahí en nuestra querida hermana Universidad Nacional de Villa María. Breve, porque seguramente todos queremos escuchar a Martín, a Carlos, a Pablo, a los candidatos que tienen una difícil encrucijada, pero bueno, la voluntad y el compromiso de apostar, defender y consolidar un camino que ha decidido la mayoría de los argentinos, que es el camino del crecimiento, del desarrollo, de poner de pie de nuevo a la Argentina, de poner de pie de nuevo a Córdoba, porque Córdoba no ha quedado exenta como ningún rincón del país de lo que ha sido todo lo que ha ocurrido entre el 2015 y el 2019, con la salud pública, la educación pública, con lo que ha ocurrido con la deuda que nos han dejado, en fin, también Córdoba necesita obviamente de legisladores nacionales que vayan a apoyar y a sostener las políticas de crecimiento y de poner de pie de nuevo a la Argentina del gobierno nacional. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y seguramente la victoria va a ser el premio merecido de este esfuerzo. Tenemos que honrar al general Perón cuando tomó la decisión, como le decía Luis Negretti, hace ya tantos años, de que los estudios universitarios fueran gratuitos en la Argentina, que la universidad pública sea además gratuita, y sobre todo tenemos que honrar a los miles y miles de universitarios que en septiembre del 2018 se movilizaron desde La Quiaca hasta Ushuaia, en todas partes, en todos los rincones del país, para frenar el recorte presupuestario a la universidad pública y para decirle basta al gobierno de Mauricio Macri, que a partir de ese entonces obviamente quedó claro para todos los argentinos y argentinas que estaban hundiendo a la Argentina. Por eso, en homenaje a todos esos miles y miles de estudiantes, docentes, no docentes, graduados, todos quienes acompañaron de la comunidad a esa gran movilización de todos y todas los universitarios, creo que debemos entonces llevar un triunfo en todos los rincones del país, por supuesto también en Córdoba,
para darle al gobierno nacional todas las herramientas que necesita para poner a la Argentina de pie. Vuelvo a darles un afectuoso saludo a nuestro querido compañero y amigo Martín, a Pablo, a Carlos, a todas las compañeras y compañeros que los acompañan en esta lista, y seguramente después de las PASO y después de las elecciones nacionales nos podremos juntar nuevamente en el Frente de Todos Universitario para festejar estos triunfos. Muchas gracias. Agradecemos y con este aplauso le brindamos el apoyo. Gracias, Rodolfo Tequi, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Muy amable, muchas gracias. La continuidad con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, habla el compañero Roberto Salvarezza. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un orgullo estar aquí acompañando a los precandidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos en Córdoba y estar acá acompañados de rectores, docentes, no docentes, estudiantes, en una demostración clara que nuestros candidatos representan al espacio político que entiende la educación y el conocimiento como los instrumentos de transformación de la Argentina, de una Argentina inclusiva, de una Argentina más justa, más solidaria. Creo que, tal cual lo han expresado anteriormente, la historia lo refleja, la historia pasada y la historia reciente, ¿no? Qué contraste entre los años de expansión del sistema universitario, de la educación, de la ciencia y la tecnología entre el 2003 y 2015, con los 4 años que tuvimos que vivir soportando un gobierno de Juntos por el Cambio que le propinó a la educación argentina, a las universidades, un ajuste que terminó en muchos casos con desfinanciamiento, pérdida de becas, futuro de los jóvenes. Creo que todos tenemos en mente los daños que se causó. Y hoy en día el gobierno nacional, Alberto Fernández, con todas estas políticas que también han sido resaltadas, vuelve a poner la universidad, vuelve a poner la educación, vuelve a poner el conocimiento como el eje de transformación de nuestro país. Creo que esos 4 años demostraron claramente algo que no pueden decir en público, ¿no? Que no pueden exhibir, que realmente lo que pretenden es un neoliberalismo que no es el neoliberalismo de los países desarrollados, no es el neoliberalismo de la Unión Europea, de Japón, de Estados Unidos. El neoliberalismo que pretenden aquí instalar en el país es un neoliberalismo periférico, donde los centros dominantes le digan a estos países periféricos que deben limitarse al rol que tienen de ser proveedores de materias primas. Nosotros queremos otra Argentina, una Argentina que tenga capacidad para sus 46 millones y no un proyecto político que termine excluyendo como es el proyecto que ellos proponen. Creo que la mejor demostración, el mejor lugar para discutir con ellos es porque no estamos discutiendo la universidad, estamos discutiendo el país que queremos. Me parece que esto hay que remarcarlo. Son 2 modelos de país totalmente contrapuestos. Y esa disputa se la vamos a dar, vamos a estar ahí juntos con estos compañeros a los cuales conozco, muchos de estar ahí en la lucha, como Gabriela, como Pablo, también con Martín, y seguramente vamos a estar al lado de ellos. Fuerza, compañeros, hay que ganar esta y estaremos todos juntos por un triunfo nacional y popular. Agradecemos al ministro de Ciencia, entonces, Tecnología e Innovación de la Nación. Gracias, compañero Roberto Salvarezza. Muchísimas gracias. A continuación, y también de manera virtual, le pedimos el mensaje al ministro de Educación de la Nación, compañero Nicolás Trota. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero saludarlo a Luis, dejarle un fuerte abrazo, saludar a Martín, bueno, a todos nuestros compañeros y compañeras de la provincia de Córdoba y a todos los compañeros que están aquí, ¿no? De manera virtual, apoyando en este momento
tan excepcional que estamos viviendo, que es el momento de la pandemia, y que están acompañando con tanta decisión, con tanta vocación, con tanta voluntad, no solo el desafío de superar la pandemia, sino lo más trascendente, que es el desafío de reconstruir nuestro país, ¿no? Nuestro país que, por supuesto, el impacto de la pandemia ha hecho todo cuesta arriba, pero también, ¿no?, nos ha generado la oportunidad de dejar en claro la voluntad que tiene nuestro gobierno, la responsabilidad que tiene nuestro gobierno en poder desplegar cada una de las medidas, no solo para superar este momento tan excepcional, sino también para poder transitar nuevamente el camino de recuperación social y económica, ¿no? Y reconocer, como hace siempre nuestro presidente, como venimos haciendo cada uno de los que integramos el gobierno, lo que ha sido el enorme compromiso de nuestro sistema universitario para poder transitar este momento de tanta complejidad, lo que ha sido el compromiso, por supuesto, de cada una de nuestras universidades, de nuestros investigadores, de nuestros docentes, de nuestros trabajadores no docentes, por supuesto también el compromiso que han tenido nuestros estudiantes y todo el despliegue que ha realizado el sistema universitario, ¿no?, para permitir que superemos este momento tan desafiante. Una pandemia que, por supuesto, ha iluminado todo lo que tenemos que sanar en la Argentina. Una pandemia que ha iluminado las profundas desigualdades que transita la Argentina, como también la responsabilidad indelegable de los gobiernos del campo de las políticas públicas para generar las respuestas necesarias y construir no solo un camino de desarrollo, de progreso, sino también de justicia social. Y creo que es muy importante hoy estar todos juntos de cara también a este desafío que tenemos que transitar en septiembre y en noviembre. Un momento donde tenemos que clarificar todo lo que hicimos a lo largo de estos casi 20 meses de gobierno, todo lo que hicimos, ¿no?, para poder superar la pandemia, pero también dejar en claro en qué condiciones recibimos la Argentina, ¿no? Y en particular todos los que transitan nuestro sistema universitario, todos los que hemos tenido responsabilidades en nuestro sistema universitario en los 4 años de gestión de Macri, también sabemos, ¿no?, que la gestión de Macri hizo de la política educativa una política de ajuste, ¿no? Y eso se ve con claridad en todo nuestro sistema educativo y en particular en nuestro sistema universitario, ¿no? 33% cayó la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional en los 4 años de gestión de Macri. Eso, por supuesto, fue un reflejo del abandono de programas como Conectar Igualdad, el abandono de toda la política de infraestructura en nuestro sistema universitario, la pérdida de capacidad de compra de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, de la educación obligatoria, pero también del sistema universitario. Cada una de esas decisiones que adoptó el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019 implicaron la ruptura de todos los consensos en el campo educativo que nuestro país había comenzado a transitar a partir de leyes como la Ley de Financiamiento Educativo. Y fue nuestro sistema universitario el que tuvo la capacidad también de movilizar a todos nuestros claustros, de movilizar a toda la comunidad educativa y generar la conciencia social, más allá del sistema universitario, de la necesidad de dejar atrás esas políticas de ajuste, esas políticas tan regresivas para toda la sociedad argentina. La movilización de nuestro sistema universitario, creo yo, fue un punto de inflexión que permitió también ordenar al campo popular de cara al proceso electoral del 2019, y eso también lo tenemos que recordar, y como ha transitado y como ha ocurrido siempre en nuestro sistema universitario. Nuestro sistema universitario no tiene una mirada solo de defensa de los intereses del sistema universitario, sino nuestro sistema universitario es una plataforma también de la defensa de los intereses de la sociedad y un modelo de desarrollo que nos permita, ¿no?, el progreso colectivo de la Argentina. Y no solo dejar en claro desde dónde partimos, porque la pandemia nos encontró con una marcada recesión económica que transitaba más de 2 años, con un proceso de retracción del Estado, con una realidad
también, ¿no?, de precarización del empleo, de crecimiento de la pobreza y un proceso de endeudamiento como nunca antes transitó la Argentina. En esas condiciones nos impactó la pandemia y en esas condiciones nuestro gobierno tuvo que dar respuesta a partir de distintas políticas públicas que tenemos que dejar en claro a lo largo de este tiempo, ¿no? Tenemos que dejar en claro lo que fueron las políticas para contener el impacto económico de la pandemia, como fue el programa de asistencia al trabajo y la producción, como fue el ingreso familiar de emergencia, como fue la tarjeta alimentar, como ha sido robustecer la asignación universal por hijo, expandir las becas Progresar, y como también podemos ver reflejado el rumbo que queremos para nuestra sociedad y también para el campo de las políticas públicas en el presupuesto 2021. Y es allí donde podemos ver la fuerte expansión en la inversión educativa, porque también venimos, y debemos ser claros, venimos de presupuestos de ajuste a lo largo de los distintos años de la gestión de Macri, venimos de un presupuesto en ese sentido que es completamente distinto a los que se implementaron en esos años, con fuerte crecimiento de la inversión en la ciencia y la tecnología, en las políticas sanitarias y, por supuesto, también en lo que debe ser la inversión en infraestructura, en obra pública, no solo como una estrategia para el desarrollo, sino también como una estrategia para la generación de empleo, y es ahí donde Martín Gil está cumpliendo un rol fundamental conjuntamente con el ministro Catopodis, ¿no? Y vemos las 1.800 obras que están desplegadas en todo el territorio argentino, y eso es también lo que tenemos que defender y valorizar en este momento que estamos viviendo, con el orgullo de todo lo que hicimos, pero también con el desafío de clarificar a la sociedad, hoy que estamos superando la realidad de la pandemia, a partir del avance del proceso de vacunación, de lo que debe ser la agenda del día después. No estamos discutiendo también lo que va a ser el presupuesto 2022, que va a ser ya un presupuesto de la Argentina de la pospandemia, que ahí tenemos que clarificar el rumbo que queremos para la Argentina en los próximos años. Y esta no es una elección más, es una elección donde tenemos que fortalecer la presencia de nuestra expresión política en el Congreso. Tenemos que fortalecer la presencia de nuestras diputadas y nuestros diputados en el Congreso Nacional, y es ahí donde también, por supuesto, tenemos que llevar adelante un proceso que nos permita la síntesis de cada uno de estos compromisos de cara a los próximos años. No hace falta ir al siglo XIX o al siglo XX para analizar lo que han sido políticas de retroceso, lo que han sido el despliegue de políticas para unas pocas minorías en desmedro de la mayoría. No hace falta ir al siglo XX para ver lo que han sido esos retrocesos, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. No tenemos que comparar lo que fueron los años de recuperación del rol del Estado, de la ampliación de derechos, de la agenda del desarrollo con justicia social, como vivió nuestro país entre el 2003 y el 2015. Podemos analizar con claridad lo que fueron las políticas neoliberales de ajuste entre el 2015 y el 2019, y también podemos poner y debemos poner sobre la mesa lo que ha sido todo el esfuerzo de la sociedad en estos casi 2 años de gobierno y lo que ha sido el esfuerzo de nuestro gobierno para superar esta realidad de la pandemia. Lo que hagamos hoy, ¿no?, en las próximas semanas, ¿no?, militando, persuadiendo, caminando, barrio por barrio, casa por casa, es fundamental para que tengamos una victoria electoral de cara a las elecciones primarias en el mes de septiembre y que de cara a noviembre podamos dejar en claro cuál es el rumbo que tenemos que transitar de cara a los próximos años. Somos un espacio político que hace del debate, ¿no?, la herramienta para consolidación de la unidad, y no le tenemos que tener miedo a eso. No tenemos que debatir entre nosotros, tenemos que fortalecer y construir una síntesis entre todos los compañeros y compañeras que integramos el Frente de Todos, pero por supuesto tenemos que, antes que nada, dejar en claro cuál es el rumbo que queremos para la Argentina, con nuestro presidente Alberto Fernández, con nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con cada gobernador, gobernadora, con cada uno de los intendentes e intendentas que acompañan este proceso político. Es el momento de fortalecer la unidad, es el momento de defender todo lo que hicimos para obtener esa victoria electoral. En el campo universitario
No quiero repasar con ustedes todo lo que ha hecho el gobierno, porque ustedes lo saben, ¿no? En la recuperación de la inversión universitaria, en las obras de infraestructura que hemos retomado, ¿no? Conjuntamente con el ministro Catopodis, con Martín, en todo lo que es el proceso también, ¿no? De la inversión, ¿no? En el programa de virtualización educativa, ¿no? En las becas Manuel Belgrano, promoviendo las carreras estratégicas en nuestro país, la primera vez que del Estado Nacional se invierte, ¿no? Específicamente en las políticas de extensión de nuestro sistema universitario, en cada una de las iniciativas que también, a partir de las paritarias con los docentes y los no docentes, ¿no? Discutimos salario, discutimos el rumbo que queremos para nuestro sistema universitario, pero también deseamos plantear con cada uno de ustedes lo que debe ser el debate de una nueva ley de educación superior que permita, ¿no? Garantizar esta agenda y que permita transformar cada uno de estos puntos en una política de Estado que nos trascienda como gobierno, para que nunca más sufra nuestro sistema universitario, ¿no? Momentos de ajuste como se vivieron en los últimos 4 años, y ese debate lo tenemos que llevar adelante en cada uno de los claustros de nuestras universidades. Así que hoy aquí, acompañándolos, ¿no? A cada uno de ustedes, ¿no? Conjuntamente con el ministro Salvarezza, que hoy por la mañana pusimos en valor el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que queremos llevar a nuestra escuela, ¿no? Acompañarlos hoy para decirles el enorme compromiso y la enorme expectativa, por supuesto, que tiene nuestro gobierno, nuestro presidente, de cara, ¿no? Al proceso electoral de las próximas semanas, confiando, ¿no? En el enorme esfuerzo que están llevando adelante todos los compañeros y compañeras en la provincia de Córdoba, acompañando a Carlos, acompañando a Martín en cada una de estas agendas de trabajo. Para nosotros es fundamental en la provincia de Córdoba obtener un resultado electoral que nos permita tener una mirada robusta y nos permita marcar una fuerte presencia de nuestro gobierno en la provincia y, por supuesto, hacer del resultado electoral de septiembre, ¿no? Una primera victoria de cara a las elecciones de noviembre, para que podamos fortalecer y transitar todas las transformaciones pendientes que tiene la Argentina para lograr, como plantea nuestro presidente, reconstruir nuestro país después de la pandemia que implicó el macrismo y, por supuesto, después de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, compañeros y compañeras, ¿no? A seguir trabajando entre todos y todas, dando las batallas que tengamos que dar, ¿no? Para poder seguir transformando la realidad de la Argentina y con el orgullo que tenemos que sentir todos como integrantes de un gobierno popular, como integrantes del Frente de Todos, por cada uno de los pasos que hemos dado en defensa de los intereses de nuestro país, ¿no? Tengamos la frente alta, dialoguemos con toda la sociedad, ¿no? Dejemos en claro todo lo que hicimos, pero principalmente todo lo que resta por hacer de cara a los próximos años para volver a colocar a la Argentina en el lugar que debe estar, que es de liderazgo de la transformación y de la ampliación de derechos en nuestra América Latina. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del ministro Nicolás Trota. Aprovechamos la oportunidad para recibir en el escenario al intendente de Villanueva, Natalio Graglia. Buenas tardes. Ahora sí, a continuación, invitamos a que nos brinde su mensaje compañero diputado nacional Pablo Carro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo voy a ser breve porque la verdad es que se ha dicho muchísimo. Hay que subirlo al señor rector, al comando político, me parece. Creo que si tenemos más rectores haciendo campaña por la lista, nos va a ir muy bien. Yo quiero ser muy breve, hablar como, no tanto como candidato, sino como parte de la comunidad académica, como docente investigador, como dirigente sindical también de los docentes universitarios. En los años que Martín fue secretario de Políticas Universitarias, a mí me tocó ser secretario general de mi sindicato. En ese periodo, ustedes lo saben muy bien, tuvimos unos logros históricos.
no solo en la cantidad de universidades o la creación de cargos. Yo menciono 3 hechos que para mí son salientes. Recuperamos nuestra jubilación del 82% móvil, que la habíamos perdido. Un logro tremendo, cualquiera de nuestros jubilados sabe lo que eso significa. Pero además, en esos años logramos blanquear todo nuestro salario. No recibimos más sumas en negro. Y en diciembre del 2015 llegamos a que nuestro salario tuviera el mismo nivel que habíamos alcanzado en 1988, antes de la hiperinflación. Es decir, nos tomó toda esa cantidad de años para tener un salario digno de docente e investigador en la universidad. Y tercer lugar, pudimos firmar nuestro primer convenio colectivo de trabajo y tener derechos para los docentes y las docentes, investigadores e investigadoras en nuestra universidad. Histórico, nunca habíamos tenido convenio, firmamos el primer convenio. Naún, aquí presente, lo sabe bien, peleamos mucho, pero nos acompañó el SIM, nos acompañó la Secretaría de Políticas Universitarias y pudimos llegar a esos logros. Con los 4 años de Macri fue un retroceso brutal. Nuestro salario cayó entre 20 y 25 puntos. Ustedes lo saben exactamente igual que yo. Pero hay 2 hechos que generamos los trabajadores y las trabajadoras para poder recuperar el gobierno en el 2019. La primera fue la gran movilización que hicimos al Congreso para tratar de frenar la reforma judicial que quería llevar adelante Macri y que logró aprobar. Pero sin embargo, esa movilización fue un antes y un después para la suerte de Macri en el gobierno. A partir de ese día y de esa movilización quedó claro para todos nosotros que lo de Macri se terminaba en el 2019, que dependía de nosotros lo que pudiéramos hacer para presentar una alternativa. Pero el hecho decisivo, creo yo, que lo produjo la comunidad universitaria. El movimiento estudiantil, los sindicatos docentes, los docentes, las docentes en la universidad. En el 2018, para defender el presupuesto universitario y la educación. Aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, solamente 100.000 personas en la calle estuvieron defendiendo la educación pública y de calidad en nuestro país. Y una tremenda movilización también en Buenos Aires. No pudimos parar el retroceso, volvimos a perder salarialmente. Sin embargo, creo que le asestamos el golpe definitivo y a partir de ese momento estaba claro para todo el mundo que la unidad era posible y que podíamos recuperar el gobierno en el 2019. Por lo tanto, es desde este lugar, es desde el sistema universitario que nuestra Argentina se puso de pie y al mismo tiempo nuestro gobierno pone como valor estratégico lo que produce el sistema científico universitario para el desarrollo autónomo de nuestro país. Es clave la tarea que tenemos de aquí en adelante. Y tenemos, me parece, lo digo yo siempre como hijo de la educación pública, nunca a lo largo de toda nuestra vida vamos a poder devolver lo que recibimos de la educación pública. Por eso creo yo que para todos los que estamos aquí, para todos y todas, es una obligación moral, ética y política trabajar para ganar las elecciones que se nos vienen, porque es desde la universidad que va a salir la fuerza y el motor que necesitamos para poner a la Argentina de pie. Así que con eso solo me despido, les agradezco el acompañamiento. Fuerza, los y las universitarias tenemos una enorme responsabilidad y esa significa salir a caminar las calles para explicarle a nuestro pueblo que hay que defender el proyecto de Alberto y de Cristina. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del compañero diputado nacional Pablo Carro y a continuación escuchamos a la compañera que representa a la Federación Universitaria de Córdoba, Francisca Matoni. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada quiero resaltar este acto del Frente de Todos Universitario. Yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba, soy secretaria general de la Federación Universitaria de Córdoba. Particularmente, y lo digo siempre, pero me siento muy orgullosa de conformar una lista con compañeros tan grandes y tan importantes que le han dado un lugar a una estudiante tan joven, digamos, universitaria.
Y en ese sentido, también no dejar de mencionar que esta lista tiene una composición muy diversa y transfeminista en ese sentido. Digamos, mencionar a compañeras como Gabriela Esteves, Olga Rubitor y La Bustos, que se encuentran acompañando esta lista también, siendo parte como precandidatos. Y también tenemos al primer precandidato a senador trans, Tiago Galván, que no solo es el primer precandidato a senador trans, sino que es el primer conciliario de la Universidad Nacional de Córdoba en ser una persona trans y estar ahí luchando por sus derechos también, con varios proyectos de diversidad que hemos presentado, digamos, en el Consejo Superior, y eso me parece muy valioso, digamos, en cuanto a la composición de esta lista, y no lo quiero dejar de mencionar, para dejarlo como bastante claro. En ese sentido, me voy a poner un poco histórica, yo soy estudiante de historia. Los jóvenes siempre tenemos como la chispa de identificar pequeñas injusticias y a partir de esas pequeñas injusticias destrabar un montón de grandes, digamos, problemáticas y luchar por nuestros derechos y conquistarlos. Y en la reforma fue un poco así, digamos, me voy a poner a desmitificar y hablar un poco de la reforma, porque en la reforma la toma de la Facultad de Medicina es a partir de que les ponen un toque de queda y los chicos no pueden, digamos, no pueden salir de joda. Entonces, bueno, tomaron el pabellón, dijeron, bueno, y empezó la reforma universitaria y se construyó la democracia política universitaria que tenemos en todas las universidades nacionales del país y que es un ejemplo para Latinoamérica y el mundo. Entonces, en ese pequeño ejemplo está, digamos, la potencialidad que tenemos las juventudes y los estudiantes para poder destrabar injusticias y visibilizar lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestras instituciones y poder cambiarlas, tener la potencialidad de cambiarlas. No voy a ser como muy buena con esto, siempre lo digo, yo siempre digo que hay que peronizar un poco el discurso universitario porque siempre nos olvidamos, hablamos mucho de la reforma y nos olvidamos del peronismo. Tengo una frase que siempre la cito para molestar radicales, que es que, bueno, sí, la reforma fue el enlace vital del universitario con lo político, pero el peronismo fue el enlace vital del universitario con lo social y con el pueblo. Y eso está claro en un Estado presente que a partir del gobierno de Perón garantizó la gratuidad universitaria, garantizó la creación de universidades obreras, que hoy son las universidades técnicas, garantizó la federalización de las universidades, que las universidades eran un lugar no al que tenían que ir los estudiantes, sino que tenían que ir a los estudiantes, que tenían que salir del pueblo. La fundación de universidades a lo largo de todo nuestro país es algo que garantizó el peronismo, y eso es muy valioso para todo el tiempo remarcarlo y no dejarlo afuera de nuestros discursos cuando hablamos de la universidad y la reforma, porque en ese sentido siempre los estados presentes son claves para garantizar las políticas universitarias que nos incluyan a todos. Y en esta misma línea de los estados presentes, es fundamental que un Estado peronista haya sido el que se hizo cargo no solo de reconstruir un montón de políticas que el gobierno de Mauricio Macri se había encargado de destruir, digamos, sino que se hizo cargo de evitar todos los vericuetos de lo que significa una pandemia mundial y mantener las universidades abiertas, porque abiertas no significa que vengan los estudiantes, las aulas, no, significa que todos los docentes están dando clases, que todos los no docentes están haciendo cargo de sus tareas, que todos los egresados siguen investigando, que los estudiantes no perdimos nuestros trayectos académicos. La universidad debe ser la institución a nivel nacional que más rápido se adaptó a la pandemia y que pudo sortear todos los problemas que hubo durante el año pasado y este año, y eso es súper valioso. Y en eso tenemos que poder entender que esas universidades, nuestras universidades, son garantizadas gracias al Estado presente, porque si otro Estado hubiera estado en este momento no nos encontraríamos en esta situación, claramente. Algo que sí nos quitó la pandemia, y lo voy a decir desde el claustro estudiantil, más allá de los esfuerzos y lo que todos ponemos para estudiar, es el encuentro. Y ese encuentro es clave para la organización, es clave para nosotros, para el movimiento estudiantil. De ese encuentro y de esos encuentros, de esas charlas, de conversaciones, de luchas, es donde nace mi organización de la que soy parte, digamos la Bisagra, Movimiento Universitario Independiente, en la Universidad Nacional de Córdoba, a raíz de las luchas en contra de la Ley de Educación Superior en los 90 y de los recortes educativos que estaba haciendo el Gobierno Nacional en ese momento. Y lo mismo, esos encuentros son los que, como ya repitieron varias veces muchos compañeros y compañeras, son los que garantizaron esa campaña gigante, histórica, en el 2018, en defensa de la educación pública. Entonces,
es importante poder reconstruir esos encuentros, reconstruir ese lugar donde como jóvenes, como estudiantes, podemos encontrarnos y discutir, charlar, pensar políticas. Podemos hacerlo, tenemos la potencialidad para hacerlo. Es importante remarcar algo que siempre digo, que yo quizás sea la más joven en esta lista, pero yo comparto espacios de militancia con compañeros mucho más jóvenes, que tienen 18 años, 19, 20, y son representantes estudiantiles, son representantes de sus gremios, y están haciendo política todos los días, están gestionando universidades en conjunto con los otros claustros todos los días. Y ellos fueron fundamentales a la hora de pensar las universidades en la pandemia, y son fundamentales a la hora de pensar ahora la universidad que se viene después de la pandemia. Y me siento muy orgullosa de representar a esos miles de estudiantes que están todos los días construyendo esa universidad y estos espacios de representación por los que luchamos siempre y por lo que el movimiento estudiantil de Córdoba es histórico. En ese sentido, yo creo que la vida que queremos y la lista que queremos para Córdoba es esta. El Estado Nacional que queremos es en el que está Alberto y Cristina, y claramente un Estado, una lista, una política, una provincia, un país que ponga a las juventudes como protagonistas del presente para poder decidir cómo va a ser nuestro futuro. Muchas gracias. Así pasaban las palabras de Francisca Mattoni, representante de Federación Universitaria de Córdoba. A continuación, le damos la bienvenida nuevamente al compañero senador Frente de Todos, Carlos Caserio. Bueno, muchísimas gracias. Van primero mis palabras de agradecimiento a los rectores, encabezados por el rector de esta querida universidad, que han armado este hermoso acto, que si bien ya estamos muy comprometidos, nos compromete mucho más. Así que muchísimas gracias a ellos, a los intendentes presentes, en la imagen y la figura del intendente de Villa María, que nos acompañaron hoy todo el día en esta gira que estuvimos recorriendo, a los distintos grupos universitarios que seguramente nos están siguiendo por el Zoom. Un abrazo a todos ellos. No puedo dejar de agradecerle a mi querida compañera, presidente de la Juventud Universitaria Peronista, Florencia Batista, a Alex Altimari, porque aparte de su tarea en la Juventud Peronista, son tremendos dirigentes territoriales en la región donde vivo. Muy agradecido a mi querido amigo, a Pancho Tamarí, a quien creo que todos le debemos mucho por su tarea histórica. Pancho, querido, siempre es un gusto compartir con vos. A mis compañeros de la lista, ¿no es cierto?, todos grandes compañeros y compañeras, la verdad que estoy orgulloso de la lista que tenemos. Bueno, por supuesto, a vos, Martín, que me recibís acá, porque esta es prácticamente tu casa, no solamente porque es tu ciudad, sino porque esta universidad es tu casa. Me acuerdo que yo era ministro del gobierno allá por el 2007, 2008, y nos reunimos con Martín, y ahí lo conocí más. Él creo que era rector en ese momento, sí, era rector, y pasamos horas hablando de cómo capacitar mejor a la policía de Córdoba con esa enorme tarea que hizo esta universidad para tratar de que los policías de Córdoba, especialmente los oficiales, también los oficiales pudieran estudiar, aprender esos cursos que hicieron, que les permitió a todos ellos desarrollarse fuera también de la fuerza, porque se capacitaron, se doctoraron. La verdad que el trabajo que hizo esta universidad con nuestra policía provincial fue fenomenal. Y creo que sigue, ¿no, Martín? Sigue. Es una gran alegría que sea así. Bueno, a ver, yo fui también un estudiante universitario, hace bastantes años. A mí me tocó la década del 70. Así que es difícil hablar en esa época lo que se vive ahora, ¿no? Nosotros éramos los estudiantes del lucha y vuelve, que queríamos trabajar y vivíamos pendientes junto con otras organizaciones políticas por la vuelta de Perón y el regreso de una democracia definitiva. Y por suerte todo eso pasó y vino la democracia y vivimos hoy en una Argentina diferente, pero la lucha de los estudiantes universitarios nunca cejó, nunca paró.
siempre siguió en distintas etapas de nuestra querida Argentina, porque sin los estudiantes universitarios creo que no existirían los procesos revolucionarios. Los estudiantes universitarios marcaron, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, esa presencia tremenda detrás de los grandes cambios que fue viviendo la humanidad. Y eso creo que me parece que es un plus extraordinario que tiene la universidad y que tienen sus estudiantes, ¿no? Que no solamente se capacitan, no solamente estudian, no solamente mejoran su vida, sino que también, en general, tienen ese pensamiento de cambio, que sin esos pensamientos de cambio el mundo seguramente no sería lo que es hoy. Bueno, a ver, me acuerdo que en el 2019, cuando con Martín y otros dirigentes que nos acompañaron del peronismo de Córdoba, tomamos esa decisión de trabajar y priorizar a una Argentina diferente. Muchos nos criticaron, muchos creyeron que a lo mejor nuestra actitud, vaya a saber qué sentido tenía. Y nosotros no teníamos otro sentido que el mismo que tenemos hoy, reconstruir la Argentina que el macrismo había destruido. Y esa reconstrucción se tenía que hacer únicamente con la unidad de todos los sectores del peronismo nacional. Me acuerdo que el día que vino Alberto, vino acá a Villa María y después se fue para Carlos Paz, que hicimos el acto, y Martín lo acompañó, y se reunieron muchísimos dirigentes del peronismo de Córdoba. Creo que teníamos casi 100 intendentes ahí recibiéndolo al presidente, y la verdad que después de haber vivido todo esto de estos 2 años, y después de que se dé todo esto, y que yo siendo senador nacional, presidiendo una comisión muy significativa como la Comisión de Presupuesto, a pedido de la querida vicepresidenta, a quien he aprendido a apreciar y a trabajar en común y a encontrar su enorme capacidad política, me pone muy feliz estar en el Senado, pero bueno, estoy venciendo el mandato y hay una decisión política de mis compañeros, de Alberto, de Cristina, de que trate de renovar la banca, que sabemos que no es fácil, pero las cosas fáciles no existen en la vida, mucho menos en la política. Por eso, desde ese día que tomamos esa decisión, empezamos a recorrer un camino. Bueno, un camino, primero la visión de la universidad, ¿no? Yo creo que el tema de la universidad está en el ADN del peronismo, porque más allá de todas las cosas que se dijeron, que fueron muy significativas, porque muchos de los dirigentes que me precedieron en el uso de la palabra están como especializados en el tema de la universidad. Yo creo que el peronismo tiene algo que le ha dado a la Argentina relacionado a la universidad que es tremendo, ¿no? Y que gracias al peronismo, gracias a Juan Perón, gracias a nuestra querida Eva, los hijos de los trabajadores accedieron a la universidad. Y eso creo que es el logro histórico, político histórico que ha cambiado la Argentina. Que los hijos de los trabajadores, de los que no tenían ninguna posibilidad, tuvieron una universidad gratuita y abierta. A veces yo veo las críticas que se nos hacen porque dicen que nosotros los peronistas agrandamos el Estado. Y bueno, lógicamente, si queremos que todo el mundo vaya a la universidad, evidentemente tenemos que tener un presupuesto, mucho más si es gratuito. Nosotros no vivimos en un sistema neoliberal, por más que nos quieran hacer creer que es distinto, como no pasa en otras partes del mundo, donde los estudiantes, si no tienen recursos, no pueden estudiar. Acá en Argentina pueden estudiar todo, porque el peronismo y todas las fuerzas populares que nos acompañaron lo decidió así. Como tenemos una salud pública, que también es gratuita, y por supuesto también necesita un presupuesto. Y hoy cualquier persona vulnerable en la Argentina, un país que evidentemente no es una potencia, si tiene un malestar y tiene un problema de salud, va a un lugar y lo atienden gratis, en cualquier lugar y rincón del país. Eso es el peronismo, y eso es lo que nos hace sentir orgullosos. Y cuando nos tocó empezar a gobernar, en el año 2019, ya sabíamos que íbamos a recibir un país devastado, con una economía hundida, explotada, con la gente en mala situación económica, pero además
¿no es cierto?, mal, porque habían tenido mucha expectativa con un gobierno neoliberal que nos había vendido que iba a cambiar la Argentina, que todo iba a ser distinto y que todas las cosas que nosotros habíamos hecho durante los años anteriores, que habían sido muchas, no habían sido las mejores. Pero lamentablemente no fue así. Recibimos un país en malas condiciones y además irresponsablemente endeudado. Ese país que los gobiernos de Néstor y Cristina pudieron desendeudar después de tantos años, con mucho esfuerzo y con políticas de crecimiento, esta gente nos hizo retroceder. Su responsabilidad fue tan grande que yo creo que no les debe haber importado haber hipotecado el destino no solamente de nuestra patria, sino de cientos de jóvenes que por los próximos 20 o 30 años van a estar signados por el pago de una deuda que, como es el mundo, vamos a tener que cumplir, pero que lamentable e injustamente hemos tomado. Y bueno, y después de todo eso nos tocó la pandemia. No hace falta que hablemos de la pandemia. Ya sabemos que hundió la economía del mundo, que nos hizo temblar, que esta pandemia fue para la economía y para la salud de la gente otra guerra mundial, por la cantidad de gente que murió, por la implosión que provocó en la economía del mundo, por la caída del PBI, un retraso espectacular en el mundo, en el cual nosotros, por supuesto, un país con enormes limitaciones por malas gestiones, no porque no tengamos recursos humanos, ni recursos económicos, ni riqueza, ni industrias desarrolladas, por supuesto vivimos con mucha intensidad. Y hoy entonces brevemente creo que hemos cumplido esa tarea. El Estado presente estuvo al lado de los vulnerables, con los planes alimenticios, con la IFE, con montones de cosas. Estuvo al lado también de la recuperación del salario de los trabajadores. Fíjense que una potencia como Brasil tuvo 13% de desocupados y la Argentina 3%. ¿Saben por qué? Porque hubo un Estado presente, porque pudimos votar una ley donde no se podía echar a la gente. Y si bien eso significó un esfuerzo para los empresarios, también estuvo la ayuda del Estado para ellos, con los planes que permitieron que las empresas que no estaban en buenas condiciones porque no eran esenciales y no podían trabajar, el Estado pagó los sueldos de sus trabajadores y eso significó, ¿no es cierto?, que pudimos pasar ese 2020 en las mejores condiciones posibles y que nos permitieron llegar a este 2021 con una perspectiva distinta. Y esa perspectiva distinta es tanto para la universidad como para el resto de los argentinos. Para la universidad, porque creo que queda claro que únicamente nuestros gobiernos van a priorizar a la educación, van a priorizar a la universidad, van a priorizar a la ciencia, van a priorizar a la tecnología. Y lo dejamos demostrado en el primer presupuesto que hicimos. El primer presupuesto del año pasado, 2021, quedó plasmado el país que queremos. Por supuesto que los que no nos quieren dicen cuál es nuestro plan económico. Yo siempre les digo, con leer nada más que el presupuesto nacional, ya sabrían cuál es nuestro plan económico, donde la universidad, la ciencia, la tecnología, la innovación ocupan un lugar de lo más destacado en el esfuerzo que hace el Estado para que todo esto signifique una Argentina distinta. Y bueno, y además estuvo el gran esfuerzo que hicimos en la renegociación de la deuda. Ustedes saben que uno de los mayores problemas que teníamos en la deuda, algunos todavía no solucionados como del Fondo Monetario, la deuda que estaba en pesos argentinos, siempre más fácil, pero también había una deuda tremenda en dólares bajo jurisdicción extranjera que este gobierno y este presidente supo renegociar. Y lo que no se dice, cuando ustedes acuérdense que antes se hablaba todos los días del déficit fiscal, la Argentina estaba nada más que para achicar el déficit y lo achicábamos con el esfuerzo de los trabajadores, con 3.000% de inflación en los servicios públicos. Bueno, este presidente que hizo renegociar las deudas bajó de 3,5 puntos del PBI a 1,5 puntos el pago de intereses y esos 2 puntos del PBI, el PBI en la Argentina es fluctuante pero está más o menos en 400.000 millones por punto, ha hecho que hoy tengamos un presupuesto de 800.000 millones de pesos y el presidente, en vez de ponerlo en la especulación, en ver dónde lo guardaba para ver si el dólar se iba, en vez de dejar como en el gobierno anterior que el dinero entraba por una puerta y salía por la otra, la puso en la recuperación argentina. Por eso hoy
tenemos el presupuesto de obra pública, de ciencia, tecnología, de innovación más grande de los últimos 40 años. Y eso nos llena de orgullo porque lo logramos en un momento pésimo. Y nos llena de orgullo haberlo hecho. Y en esto también nos llena de orgullo que un compañero como Martín, que sea parte del Ministerio de Obras Públicas, por decisión del presidente, es un mérito para Martín, pero para todo este grupo, para todo Córdoba, como otros compañeros que ocuparon lugares en la Secretaría de Transporte, como hoy acá Rodrigo Rufail presente, joven, 2 veces intendente de La Calera, legislador y que es el presidente de Ferrocarriles Argentinos. Todo eso nos demuestra que los cordobeses podemos ser parte de un proyecto nacional y eso no significa perder para nada nuestro arraigo con nuestra provincia y con lo que queremos. Martín ha hecho un trabajo impresionante. Hoy la obra pública está tan desparramada en la provincia que es muy difícil que alguien pueda decir de que no lo hemos tenido en cuenta. Y el presidente le ha pedido que no solamente, y ha venido a Córdoba y ha tomado un compromiso. Martín lo dice montones de veces. El presidente vino a Córdoba a dar vuelta a la hoja. Cuando vinieron y le dijeron que va a ser usted presidente porque las diferencias que tenemos, él fue muy simple. Dijo, yo no soy parte de eso, yo no conozco lo que pasó, yo no me hago responsable porque yo no fui parte y no lo sé. Pero si los cordobeses se sienten incómodos, quiero que se queden tranquilos, porque yo voy a ser un presidente federal. Y no es un presidente federal para Córdoba únicamente, es un presidente federal para la Argentina. Por eso estas obras que Martín lleva adelante junto con el ministro Cato Podis no son únicamente para los gobernadores, son para el interior profundo, pueblo por pueblo. Hoy recorrimos una parte del departamento Marcos Juárez y el intendente del primer pueblo que fuimos, de Corral de Bustos, me decía, y yo voy a desarrollar 50 millones de pesos en estas obras. Y después fuimos a Marcos Juárez, donde el intendente ya sabemos, ¿no es cierto?, que según el macrismo fue donde nació el macrismo, ¿no es cierto?, en Córdoba, también tiene una cantidad similar. Y todos tienen en Córdoba, porque llegamos a cada uno de los lugares más profundos del federalismo. Por eso, simplemente, quiero venir a decirles a ustedes que, primero, me siento orgulloso de estar en esta querida universidad, tanto el rector como la vicerrectora, se los agradezco, en nombre de todas las universidades de Córdoba. Córdoba tiene una historia. Yo no soy cordobés, yo soy bonaerense, ¿no es cierto? Y nosotros también tenemos universidades importantísimas, pero las del conurbano bonaerense, donde yo nací y viví, se fueron desarrollando después, la de San Martín, la de La Matanza. Córdoba tiene una historia muy significativa. Bueno, por último quiero decirles y quiero hablarles simplemente como un candidato más. Yo creo, y le quiero referenciar esto a todos los alumnos, los universitarios, universitarias, los jóvenes que están estudiando en las universidades y hoy nos están viendo por ese Zoom, a los no docentes, a los docentes mismos, que no hay mucha confusión en esta elección. En esta elección estamos eligiendo 2 modelos de país. La Argentina hoy tiene posibilidad, es democracia, ¿no? Puede haber 50 proposiciones, pero la Argentina tiene únicamente 2 modelos. El modelo posible es de gobernar, ¿no es cierto? 2 modelos que tienen una estructura mayoritaria en el pensamiento de la gente. El modelo que nosotros representamos, que representa Alberto, que representa Cristina, que representa Sergio Massa en diputados, el modelo que vino a levantar a la producción, el modelo que vino a levantar al trabajo, el modelo que cree que la especulación no debe ser la base de nuestro desarrollo, que tenemos que crecer, que el único modo de tener una Argentina feliz es que crezca, porque si tenemos vulnerables los vamos a cubrir únicamente cuando haya trabajo, cuando haya producción, cuando una persona a las que tanto critican porque tienen un plan, tenga la posibilidad de, en vez de tener un plan, tener un trabajo. Esa es la Argentina que nosotros estamos construyendo y esa es uno de los 2 proyectos que tiene el país. El otro es volver para atrás. Volver para atrás es que vuelva al macrismo. Son 2 proyectos solos. Acá se votan 2 cosas solas. Acá no hay una elección provincial, acá no se vota intendente, acá no se vota el destino de Córdoba, acá no se vota gobernador, acá se votan proyectos nacionales. Yo quiero pedirles a todos que nos acompañen,
que acompañen al presidente y a la vicepresidenta. No porque simplemente nosotros seamos candidatos, lo cual lo llevamos con orgullo, sino porque necesitan senadores, senadoras, diputados y diputadas que le pongan el hombro para construir este modelo, que piensen que la prioridad es la Argentina. No hay Córdoba sin Argentina. Acá en la provincia de Córdoba, evidentemente la mayoría son cordobeses y cordobesas, pero hay bonaerenses, hay sanjuaninos, hubo gobernadores sanjuaninos, yo soy senador nacional y nací en Buenos Aires, pero todos somos argentinos. Si todos nos ponemos en la cabeza que somos argentinos, que tenemos que reconstruir la Argentina, entonces ahí vamos a ver el verdadero sentido de esta elección. No hay cuestiones intermedias, no hay terceras posiciones. Y lo digo como un peronista histórico, como me llaman, y soy un poco histórico, lo tengo que reconocer, ¿no es cierto? A mis compañeros peronistas del campo popular, a los que nos conocemos de toda la vida, quiero decirles que cada voto que desperdicien no votando a un presidente y una presidenta peronista es un retraso para la Argentina y también es un gran error porque ese voto que nos sacan es un voto que por acción o omisión termina beneficiando la vuelta del macrismo. Por eso hoy aquí en la universidad y en este Zoom ante tantos estudiantes y estudiantas les digo con todo afecto que nos acompañan, porque la Argentina se está levantando, porque la vida que queremos está más cerca, porque conseguimos las vacunas, las federalizamos, la tienen todos los gobernadores, los intendentes han hecho un trabajo impresionante vacunando a la gente. Estamos ahí cerca del país que queremos, no nos dejemos engañar. Ese país que queremos está cerca y ese país que queremos va a ser posible únicamente si le ponemos el hombro a Alberto y a Cristina. Muchísimas gracias. Agradecidos de sus palabras, senador, compañero Carlos Caserio, muchísimas gracias. Y llegó el momento de estar atentos a su mensaje. Hace instantes, el rector actual, compañero y amigo personal de la vida, habló de él, de su gran sentido de la argentinidad, de su gran sentido de la humanidad, de su militancia, de sus sueños, de sus anhelos. Nos deja su mensaje el compañero Martín Rodrigo Gil. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludar también, en primer lugar, a la comunidad universitaria en su rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Villa María. Agradecerles a ellos, a Javier, a los decanos, rectores, representantes de organizaciones gremiales, de organizaciones estudiantiles, a los integrantes de los distintos claustros de las universidades cordobesas, como lo decía Carlos, una marca distintiva de la provincia que tenemos. De la Universidad Nacional de Río Cuarto, veía a sus autoridades recién en alguna foto del Zoom, a las representantes de la Universidad Nacional, decana de las universidades argentinas, la Universidad Nacional de Córdoba, a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, tanto a nivel nacional como a sus decanos, y saludar especialmente a dos de ellos que nos acompañan de manera presencial, en el caso del decano de San Francisco, decano de Villa María, y también medio decano en el caso de Pablo, que también en su rol de intendente de la ciudad, junto con Agustín, otro intendente, con Natalio, compañero de lista, pero también intendente de la querida Villanueva. Quiero también agradecer, lo dijo Carlos recién, pero quiero agradecer a un hombre del que hemos aprendido mucho en el sistema universitario de Córdoba. Un hombre que ha llevado adelante una etapa de conducción de la Universidad Nacional de Córdoba que ha marcado una bisagra en la construcción del campo nacional y popular
del desarrollo científico y tecnológico, como lo ha hecho el querido amigo y compañero Pancho Tamarí. También agradecerte que estés hoy con nosotros. Y por supuesto, a los compañeros de lista que están presentes aquí, como nos acompañan virtualmente. Muy especialmente agradecer la presencia de quien es hoy senador por Córdoba, que tiene una vasta historia en la construcción del peronismo en la provincia de Córdoba. Ha ocupado los principales roles de gestión en el gobierno provincial, acompañando la irrupción del peronismo en la provincia de Córdoba junto a José Manuel de la Sota. Como senador y como peronista, llegó a presidir el Partido Justicialista de Córdoba, pero también dijo: no puedo seguir presidiéndolo cuando al peronismo de Córdoba le da lo mismo votar al liberalismo o le da lo mismo votar al campo nacional y popular. Y esa coherencia de vida, de militancia y de trabajo la llevó delante en la Cámara de Senadores en este tiempo. Y cuando el macrismo condicionaba, asfixiaba, despedía a trabajadores y al sistema universitario, fuimos a hablar con Carlos. Y desde esa tarea permitió que las universidades de Córdoba pudiéramos integrar una recomposición salarial peleada en el Congreso con la planilla B. Y también hizo desde el Senado de Córdoba que se dictara una norma histórica, que se reclamara, ordenara al gobierno nacional, que por supuesto no cumplió, que reincorporara a los trabajadores despedidos de la fábrica militar de pólvora y explosivos de Río Tercero, de Villa María, de Azul, de Fray Luis Beltrán. Y hoy ese compañero tenemos el orgullo que encabece la lista de senadores del Frente de Todos. Para el compañero Carlos Caserio, nuestro reconocimiento y agradecimiento por esta tarea y esta vocación. También agradecer a quienes hoy nos acompañan, como Francisca, como Pablo, como Natalio, como Pablo. En ellos está representado la pluralidad del espacio del Frente de Todos. ¿Qué es eso? Que es un espacio plural, que es un espacio de encuentro, donde provenimos de distintos sectores, de distintos orígenes, de distintas historias, pero que tenemos en claro que la unidad es un factor clave para impedir que los que le hacen daño a la patria vuelvan a gobernar en la Argentina. Acompañar a quienes vienen desde el cooperativismo, desde los gobiernos locales, desde la actividad gremial y estudiantil en el aula, desde la actividad como estudiante y representante gremial de los estudiantes y también trabajadora de construir fundamentalmente el proceso de militancia estudiantil organizado. Agradecerles también a los otros integrantes de la lista, de los que nos sentimos orgullosos, y yo quiero mencionar a 3 mujeres fundamentalmente. Mencionar a una representante gremial mujer que se peleó un lugar como secretaria general mujer y ha hecho de su trabajo, de su vida, una coherencia
profunda todos los días por defender el derecho de los trabajadores, a la compañera Hilda Bustos también, que integra nuestra lista. También acompañando a Carlos, tenemos el orgullo que una actual diputada, joven mujer, trabajadora que llegó desde la militancia política en tiempos donde nacían 1000 flores a partir de ese mandato y legado que nos dejara Néstor Kirchner. Allí fue que muy joven se hizo cargo de la gestión del brazo de las políticas sociales del Gobierno Nacional en Córdoba y materializó el acceso a la vivienda cuando el procrear no era un negocio financiero como nos dejó Macri, sino un derecho para los trabajadores y trabajadoras. Cuando permitió que las mujeres ama de casa que no habían tenido derecho a tener una jubilación pudieran reconocerse ese trayecto laboral y pudieran acceder al beneficio previsional, permitiendo que el Conectar Igualdad llegara a cada rincón de la provincia de Córdoba, trabajando por los derechos de los sectores más vulnerados. Hoy como diputada, promoviendo el derecho de la mujer en todas sus formas, protegiéndolo legislativamente. Hoy acompaña a Carlos, la compañera Gabriela Esteves, también nuestro reconocimiento a ella. Y por último, aunque podríamos hablar de cada integrante de la lista, pero también tenemos el orgullo con Carlos, que una mujer militante, que hace 20 años se animó a plantear un elemento disruptivo en la política, que después de Eva Perón y el voto femenino significó la mayor transformación de la participación de la mujer en la política, y fue la paridad de género en toda la vida pública de Córdoba. Y ese germen que Olga Ruitor sembró en Córdoba, hoy forma parte de un colectivo de norte a sur y de este a oeste de todo el país. Y ella, compañera Olga Ruitor, integra nuestra lista y estamos orgullosos que así sea. Compañeros y compañeras, solo mencionar, porque Luis lo ha hecho con mucho detenimiento y después los ministros y Pablo, lo que significa este proyecto político para el sistema universitario. No hay proyecto educativo que no esté vinculado a un proyecto político. Así fue siempre en la Argentina, desde la generación del 80 hasta la actualidad. Siempre ha sido así. Por eso fue la irrupción del primer movimiento político popular en la Argentina, de la mano de Hipólito Yrigoyen, que permitió, cuando el radicalismo tenía las banderas populares y no las banderas liberales, que permitió que el hecho de la reforma del 18 emergiera, como decía Francisca, en Córdoba. Fue el desarrollismo el que impulsó una vinculación con el sistema científico y tecnológico de una manera sostenida. Fue la dictadura la que transformó en lugares de silencio y llegó a cerrar una universidad. Fue la democracia que volvió a abrir a la participación y a la reforma de sus claustros a la Universidad Argentina. Pero fue el peronismo que se planteó un nuevo paradigma, el paradigma de unir educación y trabajo. El paradigma de considerar que la universidad no era el centro de formación de las élites gobernantes, sino que la universidad era
el lugar para transformar la realidad del territorio, permitiendo que todos pudieran llegar. Y fue el peronismo, que al principio encontró resistencia en el sistema universitario, que lo transformó. Fue el peronismo el que se animó a plantear el espacio de los obreros en la universidad. Y allí se creó la Universidad Obrera Argentina, hoy Universidad Tecnológica. Y aparecieron las becas, y aparecieron las escuelas fábricas. Y la universidad se llenó de hijos de trabajadores. Fue el peronismo también que llevó adelante el mayor proceso de creación de universidades. Cuando había otro que decía, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Fue el peronismo el que se planteó que en cada rincón de la Argentina existiera una universidad, porque si estaba la universidad, se podía dar el derecho a la educación. Los hijos e hijas de ese territorio que nunca habían podido llegar, podían llegar a la universidad. Y la universidad se veía transformada por su gente, pero también la universidad transformaba la comunidad. Y fue el peronismo, de la mano de Néstor y Cristina, el que llevó adelante el proceso de mayor expansión de la universidad en los últimos 60 años. Sí, fue el peronismo que puso en agenda la universidad, el que permitió el crecimiento de la matrícula, el que articuló un sistema para tener más universidad y mejor universidad, el que jerarquizó a los trabajadores docentes y no docentes, el que vinculó a los medios universitarios como una realidad en la discusión de la construcción del nuevo mapa comunicacional en la Argentina, el que permitió salir al encuentro de los estudiantes con las becas activas y direccionar a las becas prioritarias para el desarrollo nacional. Y fue el peronismo el que recompuso el presupuesto universitario y el que nos permitió generar la infraestructura para que no solo las grandes universidades en las grandes ciudades tuvieran las condiciones para poder desarrollarse. Y fue el peronismo el que creó nuevas carreras, el que priorizó el estudio de las carreras estratégicas para el país, el que implementó los programas de calidad universitaria, el que transformó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el que llevó adelante el cumplimiento de las reformas para la incorporación de hombres y mujeres jóvenes al CONICET, que también creó. Esa fue la realidad. Recomponer el presupuesto universitario como se hizo. Y como lo decía Luis, llegamos a un momento donde nos encontramos en una disyuntiva, allá por el 2015. Intentaban darnos la tranquilidad que no se iba a perder ningún derecho. Pero no fue así. Apenas se comenzó a caminar, la universidad se borró de la página del discurso, pero fuera solo del discurso, podía ser, se borró de la página de las políticas públicas nacionales. A la universidad se la ignoró. Y ese ignorar acarreó el freno de esas políticas que se venían llevando adelante. Acarreó la caída del presupuesto universitario, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, docentes, no docentes e investigadores, la caída de la matrícula, el no cumplimiento de los contratos, programas de calidad, el cierre de la experiencia de extensión territorial que llevábamos adelante, por ejemplo, en nuestra provincia de Córdoba, pero en otros rincones del país. Todavía recuerdo como cuando con Pancho, Luis, con Pablo
íbamos a Deán Funes para abrir un centro universitario que permitiera que el norte de Córdoba tuviera acceso a la educación. Más de 2.000 estudiantes que dictaban carreras, que impulsábamos, que todas las universidades nos uníamos para poder garantizarla. Lo vaciaron, lo destruyeron. Le quitaron las carreras. Todavía recuerdo cuando íbamos a Villa Dolores, porque el oeste de Córdoba tenía los mismos derechos, y creamos un edificio junto con la tecnológica. Y avanzamos en carreras y más de 1.000 estudiantes del oeste cordobés que no podían llegar a la universidad tenían la posibilidad de hacerlo. Y llegaron ellos y lo vaciaron hasta el edificio y desapareció. Y achicaron San Francisco en la experiencia que teníamos y no pudimos avanzar en Marcos Juárez, que era el otro lugar que íbamos a impulsar. Paradójicamente, desfinanciaron, dejaron de apoyar al centro universitario en Marcos Juárez, lugar que ellos mismos llegaron a gobernar. Y es bastante coherente, porque para ellos la educación superior no es un derecho, es un servicio que puede brindar el sector privado como el sector público. Para ellos no es una inversión, es un gasto, porque no entienden, no comprenden que para el proyecto político que nosotros tenemos hay dos caras que nos permiten vincularnos a la universidad pública y a la comunidad científica y tecnológica. Primero, el concepto de derecho. Hay un derecho irrenunciable, irrevocable, imprescriptible. Para nosotros un derecho humano de acceso a la educación universitaria para todas y para todos. Y en segundo lugar, un principio de soberanía. Estamos en el mundo del conocimiento. Aquellos países, como lo decía el ministro de Ciencia y Tecnología, que impulsan políticas de estados a largo plazo, que permiten un desarrollo científico y tecnológico, una soberanía nuclear, una soberanía espacial, que llevan adelante la transformación y la creación de medicamentos en un mercado que hoy vemos cómo condiciona y transforma en un negocio la posibilidad de la salida de una crisis mundial como es la pandemia. ¿Creen que es casualidad que hace 8 meses no sabíamos si en nuestro país, si en el mundo existían vacunas y hoy esas vacunas se producen con ciencia argentina? Es soberanía, es derecho, es independencia, es desarrollo territorial. Porque lo podemos decir los villamarienses y villanovenses, lo puede decir la comunidad de Río Cuarto, que cuando se escriba la historia, la bisagra la constituye la creación de la universidad. Para nosotros es federalismo, porque cuando hay universidad, hay dinámica territorial, recursos humanos, ciencia y tecnología, vinculación con el medio, acceso a la cultura, arraigo. Y si hay todos esos elementos, más inversión del Estado, hay recursos humanos para que en La Rioja, San Luis, Formosa, Chaco, en la Patagonia, Tierra del Fuego, exista construcción de federalismo. Y como lo decía Luis, después de 4 años terribles para el sistema universitario, llegó alguien de la comunidad universitaria nuevamente a la presidencia. Y Alberto vino acá, fue a Córdoba, Río Cuarto, y visitó las universidades. Y visitó a las universidades con un mensaje, con un discurso que lo transformó en hecho desde el primer día que llegó a la gestión. Y miren que nos tocó pelear con la más dura, la peor crisis de la humanidad,
Miren si nos faltó viento de cola para transcurrir este año y 9 meses de gestión. Pero no se esperó para volver a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, para reimplantar y recomponer el presupuesto universitario, para empezar a debatir en el Congreso la creación de nuevas universidades, para volver a dictar los programas que jerarquizaran al mundo científico, tecnológico y de educación superior. No se esperó que pasara la pandemia para recomponer el salario de los docentes, no docentes e investigadores del CONICET, para volver a lograr programas activos, para volver a traer el programa Conectar a Igualdad a la Argentina. No se esperó ni se buscó ningún argumento para justificar la continuidad de la desinversión. Se dijo, basta. Vamos a volver a poner a la Universidad Argentina de pie, al sistema científico tecnológico de pie. Lo dijo y lo hizo. Por eso no es menor lo que hoy tenemos en juego en todo el país y en Córdoba. Y por eso estamos acá, estamos cómodos a donde estamos. Porque estamos a donde tenemos que estar como universitarios, como hombres y mujeres del campo popular, como hombres y mujeres con una visión progresista. Estamos donde tenemos que estar también los peronistas. Porque lo que está en juego en la Argentina de hoy es mucho. Como bien lo decía Carlos, esta no es una elección más. Es la elección en el contexto de pandemia. Es la elección donde tenemos un desafío inmenso que hacer y que cumplir. Hay 2 caminos para tomar. Un camino es claro. El camino de volver a los que dijeron que venían a eliminar la pobreza, pobreza cero. Y a la estructural que teníamos la pusieron al palo en el 50% y nos la dejaron ahí. Si queremos volver a los que dijeron que solucionar la inflación era algo sencillo y fácil y tomaron la inflación estructural que existe en la Argentina y la llevaron a más del 50%. Si es volver a los que dijeron que venían a ordenar las cuentas en la Argentina. Y solo tuvieron 2 caminos. Cerrar los números con la gente afuera y cuando ya no le alcanzó poner la gente afuera, no tuvieron el menor empacho en batir 3 récords en un mismo año. Hay que hacer mérito para batir 3 récords en un mismo año. Primero batieron el récord del mayor endeudamiento de la historia del Fondo Monetario Internacional. En ese año, la Argentina recibió más que la suma de todos los créditos otorgados a todos los países del mundo en ese mismo año. Y eso ya era un récord importante para un país en crisis, insolvente. El segundo récord fue hacer la fuga más rápida de recursos, de semejante cantidad de recursos, la más rápida fuga que se recuerda en la historia de un país. Fueron meses en que vaciaron las arcas recibidas sin solucionar un problema de la Argentina, sin dejarnos una obra, sin promover los derechos de absolutamente nadie. Nadie sabe bien dónde se fue el vagón de guita que llegó a la Argentina. Y el tercer récord, nunca antes había pasado que un gobierno que toma una deuda, a los pocos meses declara su propio default. Ese gobierno que con una sonrisa decía que nadie iba a perder derechos, pero fue capaz a la primera de cambio de quitarle los derechos a las personas con discapacidad. Ni hablar
del sistema universitario. Ese es un camino. ¿Y qué nos lleva a ese camino? Votar a cualquier opción de Juntos por el Cambio, aunque se disfrace de lo que fuera, y votar a cualquier otra opción que lo único que quiere hacer en este momento es el caldo gordo justamente a ese lugar del cual no queremos ir ni concurrir. Y el otro lugar es salir a la vida que queremos, es empezar a salir, porque fue en este contexto tan difícil, en este gobierno de emergencia, que el presidente, la vicepresidenta, el equipo de gestión, los hombres y mujeres que lo representaron en el Congreso Nacional, que volvieron a dar impulso a la economía social, que jerarquizaron las universidades, que crearon el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que jerarquizaron nuevamente el Ministerio de Salud, que volvieron a crear un Ministerio de Obras Públicas. Fue este gobierno el que eliminó el impuesto a la ganancia a los trabajadores. Fue este gobierno el que recompuso el presupuesto, como bien lo explicaba Carlos, pero lo recompuso con negociación, no sometiendo al pueblo a pagar una deuda impagable. Y fue este gobierno el que permitió reducir de 3.5 a 1.5 del PBI, y esos 2 puntos del PBI fueron a educación, a ciencia, tecnología y a obra pública. Y fue este gobierno, cuando no sabíamos cómo se construía la obra de teatro que era el COVID, y que le íbamos viendo todos los días transcurrir, solo tuvo una obsesión: cuidar la vida de la gente. Y salió a cada rincón y consiguió vacunas donde no había, y creó hospitales, y duplicó la cantidad de camas de terapia, y dotó de equipamiento a cada rincón del país, y consiguió la vacuna donde fuera, e hizo que esa vacuna llegara al rincón más profundo de la Argentina. Es ese esfuerzo el que nos está permitiendo reactivar la industria, que ya no solo está en niveles previos al inicio de la pandemia, sino que ya se recuperó de la peor etapa de la pandemia económica que nos dejó el macrismo, y hoy estamos en niveles de junio del 2018, y donde se suspendían trabajadores como en el complejo automotriz de Córdoba, hoy se toman trabajadores, se aumenta la producción, donde se pensaba en cerrar un autopartista. Hoy se está pensando en ampliar la capacidad porque no se da abasto en el cumplimiento de las obligaciones. Cuando las industrias alimenticias vuelven a desarrollarse, cuando nuestro campo también le va bien, cuando el trabajo vuelve a empezar a recomponerse, cuando estamos saliendo a la vida que tanto queremos, por la que tanto sufrió tanta gente en este tiempo, no nos podemos permitir volver hacia atrás. Y son 2 caminos. Y el único camino para acompañar, reforzar, avalar, sostener a nuestro gobierno nacional en este momento, que después de las dificultades y a pesar de una oposición que lo salió a acusar de que envenenaba a la población cuando la quería vacunar, que después se rasga las vestiduras cuando convocaba en el peor momento a marchas multitudinarias para desestabilizar el gobierno. Queremos salir a la vida que queremos. Necesitamos salir a la vida que queremos. Y lo queremos hacer con todos y con todas. No importa tanto de dónde venimos. Lo importante es saber a dónde queremos ir. Y queremos ir a un país distinto, porque no nos contenta volver al país de diciembre del 19. A ese país tampoco queremos ir. Queremos salir al país
del trabajo, de la educación, de la industria, de nuestra producción. Queremos salir al país del desarrollo científico y tecnológico, al país de la universidad pública como derecho para cada uno. Por eso los necesitamos a todos y a todas. Por eso necesitamos que cada universitario en la provincia de Córdoba, cada estudiante, docente, investigador científico, autoridad universitaria, trabajador no docente, sea un portador del mensaje que en esta elección nos jugamos mucho. Que en esta elección vamos a acompañar al Frente de Todos, que en esta elección vamos a acompañar a nuestro presidente Alberto Fernández, que en esta elección le decimos no vamos a volver hacia atrás, que en esta elección empezamos a poner a la Argentina definitivamente de pie, compañeros y compañeras. Contamos con todos, con el esfuerzo, con el trabajo, para acompañar a Carlos como candidato a senador, para acompañar a nuestra lista de diputados y para acompañar al presidente para llevarnos a la vida que definitivamente queremos para todas y para todos. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Frente de Todos Universitario de Córdoba. Frente de Todos por el engrandecimiento del país, por lo trazado y por todo lo que vendrá. Aquí nos dejó su mensaje nuestro primer candidato a diputado nacional, Martín Rodrigo Gil. Compañeras, compañeros, universitarias, universitarios, con la misma convicción y compromiso de siempre, Frente de Todos es el camino. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Compañeras, compañeros, agradecemos vuestra presencia, vuestro apoyo desde la presencialidad y la virtualidad. Muchísimas gracias. Feliz regreso a sus lugares. Lastima, el tiempo lo hace durar. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie.